Buenas tardes, queridos hermanos, amigos que nos visitáis. Celebro estar entre vosotros en esta tarde calurosa de 1 de septiembre, pero pronto va a cambiar el tiempo atmosférico. Veo que hay nubarrones en el horizonte. He pensado hacer en esta tarde una aproximación biográfica a un personaje de la Escritura. En la Escritura hay cientos de personajes, cientos, si no miles. Y todos ellos, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para cambiar conductas, para inspirar las vidas de las personas que el Señor usó en su obra, también son palabra del Señor para nuestra instrucción. Aarón. ¿Hay algún Aarón en la sala aquí hoy, en la iglesia? ¿Alguien se llama Aarón? Alfabéticamente suele ser el primero de la clase. Aarón. No hay otro nombre con esas dos A's delante. Pero antes de él voy a hablar y a él me voy a referir. El sacerdote y el portavoz de Moisés. También su boca y también sus brazos. Pero antes permitidme que os haga una pregunta distendida para enfocar vuestra atención en esta tarde en el mensaje. ¿Cuál diríais que es el instrumento más difícil de tocar? Aquí tenemos algún músico, quizás vosotros también o vosotras tocáis algún instrumento. ¿Cuál diríais que es el instrumento más difícil de tocar? Se admiten opiniones. Adelante. La voz. Sin duda, la voz requiere aprendizaje, largo aprendizaje. ¿Ha dicho alguien el órgano? El órgano. El órgano es un instrumento muy importante porque se toca con las dos manos y los dos pies. Aquí había, durante años, un órgano litúrgico con una pedalera extraordinaria que seguramente recordáis cuando era tocado, ¿verdad? Magnífico. Juan Sebastián Bach, el gran maestro del barroco, tocaba el órgano de una forma magistral. No es el instrumento más difícil de tocar. El arpa. ¿Por qué el arpa? ¿Por qué? Porque parece como muy cristalina, no sé qué, la voz. La voz, sin duda, es un instrumento muy delicado, pero bueno, todo se puede entrenar. No, ¿alguien da más? ¿La batería? La batería. El instrumento soñado por todos los padres, ¿eh? Cuando el niño se pone en el garaje a darle golpes a las cosas. La batería, sin duda, un instrumento de percusión que aglutina muchos elementos en sí mismo, también es difícil, pero no. No. El saxo tampoco. El violín. ¿Ha dicho aquí alguien el violín? ¿Verdad? Vosotros lo disfrutáis cada domingo, el violín. ¿Sí? Pues mira, caliente, caliente, como se suele decir. El violín es un instrumento que hay que cogerlo de niño, porque es cuando las yemas de los dedos están más tiernas. Si tienes ya 40 o 50 años, mejor no optes por el violín, porque ya estás caducado. Puedes optar por la zambomba o algún instrumento. No quiero bromear con esto. Aquí ya tenemos un violonchelista, también similar. Los instrumentos de cuerda frotada, son todos muy difíciles. Bien, os estoy sometiendo a una pequeña broma, a una pequeña prueba, porque todos los instrumentos en realidad tienen su dificultad
y todos requieren estudio, formación y aprendizaje, largo aprendizaje. Pero he empezado con esta broma para haceros entender que el instrumento más difícil de tocar es el segundo violín de una orquesta. El segundo violín. Lo voy a ilustrar. Protocolos en una orquesta. Cuando vayáis de concierto, fijaos muy bien porque hay códigos interesantes para entender si la orquesta está cómoda, si el director está cómodo, qué está pasando, ¿no? Por ejemplo, cuando termina una interpretación y los violinistas hacen esto sobre su instrumento, lo golpean así, Adriano a lo mejor lo sabe, es porque la orquesta está satisfecha. Pum, 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 pum. Hacen así golpecitos sobre el instrumento para mostrar que ha ido bien, que han estado muy bien conducidos y llevados. Ahora, cuando termina el concierto y el director también está satisfecho con la orquesta, yo estoy aquí, soy el director, lo que suele hacer el director es acercarse al violín 1, que tiene a su izquierda, que es el concertino. El concertino es el primer violín. Es la persona que de alguna forma representa a la orquesta. Él se acerca y saluda al concertino, le da la mano y dándole la mano toda la orquesta se siente honrada, ¿vale? Bien. La persona que está a su lado, el segundo violín, ha tocado durante hora y media exactamente lo mismo que el primero. Es tan bueno como el primero, pero no recibe los elogios de nadie. Ese es el instrumento más difícil de tocar. Aquel que desarrollas con total y absoluta pasión y excelencia, pero nadie, de alguna forma, te lo reconoce. ¿Quería decir algo? Es decir, es una cosa difícil, ¿cierto? Que se esfuerza igual o más que el primer Exacto. violín, pero no recibe ningún agradecimiento. Exacto. Y lo aceptan como... Toca exactamente lo mismo, es el secundario de lujo, pero de alguna forma no recibe los elogios, las flores. Cuando una cantante ha terminado le traen flores, es un hombre también. Son pequeños códigos del mundo de la orquesta. Eso podría llevarnos a la reflexión de que ser un secundario no tiene buena prensa. Un secundario. En una película o en un libro, todos admiran o quisieran ser el protagonista. El protagonista. O incluso el antagonista, es decir, el personaje contrario. Pero eso de ser un secundario parece que no tiene buena prensa. Ser un segundón, de hecho la propia palabra segundón ya lo dice. No sé si sabéis que el 12 de agosto es el día que la ONU ha reconocido, esto de la ONU está pasándose un poco de castaño oscuro, ha reconocido como el día del hijo de en medio, el que está en medio. Yo conozco muchas familias que los del medio, hijos del medio, se quejan porque dicen, yo no tengo fotos de mi infancia. Todas las fotos se le hicieron a mi hermano mayor, era el primero, el primogénito, y todas al pequeño. ¿Dónde están mis fotos? Parece que los que están entre sándwich, hijos sándwich que se llama, no reciben de alguna forma el afecto. Ahora como ya tenemos 1, 2 o ninguno, esto ha cambiado. Pero las familias numerosas, si algunos tenéis algún hijo de en medio, el tercero, el cuarto, no lo sé, supongo que estaremos de acuerdo en esto. Algunos prefieren ser cola de león o cabeza de ratón, que se llama, el refranero castellano lo dice, pero nos cuesta aceptar
Y eso solo podemos hacerlo leyendo la Escritura y a la luz de la gracia de Dios, que podemos ser secundarios de lujo. Me encanta el ciclismo. El que gana es el mejor, pero no podría ganar sin su equipo, sin sus secundarios, que hacen un gran esfuerzo por él. Y después no se llevan la gloria, no suben al podium. Nadie les reconoce, quedan en las estadísticas, ¿verdad? En la Biblia hay muchos secundarios. Todo el mundo sabe quién fue y aprecia la trayectoria ministerial del apóstol Pablo, ¿de acuerdo? ¿Alguien lo pondría en duda? Nadie. El apóstol Pablo es una figura estelar, importantísima, el apóstol de los gentiles, el autor inspirado de 1/3 del Nuevo Testamento, fundador de iglesias, el apóstol Pablo. Pero, sin Priscila y Aquila, sus socios al principio, probablemente no hubiera gozado de la estabilidad familiar, económica que necesitaba para hacer ese trabajo. Sin sus discípulos Timoteo y Tito, no hubiera podido delegar el cuidado de las iglesias de Éfeso y otras en mejores manos que la de sus secundarios. Todos hablan de Pedro, el apóstol Pedro, pero Andrés, ¿qué hacemos con Andrés, su hermano? El apóstol Pablo, ya que estoy con él, le debe al Señor por encima de todo, pero hay una persona en su camino que fue importantísima y que el Señor usó para hacerle el mentorado, para ser su mentor. ¿Sabéis lo que es un mentor? Una persona que te adopta como adulto, te instruye, te da consejos, te acompaña, te dice por aquí no, por aquí sí, lee esto, no leas aquello, camina adelante, lo tutela. El apóstol Pablo, después de su conversión, estaba escondido en Tarso. Estaba escondido. Apenas se sabía nada de él. 14 años cuenta en la carta a los Gálatas que estuvo preparándose. ¿Por qué? Porque las iglesias le tenían miedo. Había perseguido la iglesia. Por tanto, había temor. Pablo, Saulo de Tarso, el que nos buscaba para entregarnos a las autoridades, ahora es apóstol de Jesucristo, costó un cierto tiempo. ¿Sabéis qué persona fue a buscarle? Bernabé. Una generación mayor fue a buscarle y a animarle y a incorporarle en su equipo misionero. Pablo y Bernabé. Al principio la Escritura cita Bernabé y Pablo, el más importante delante. Poco a poco se fue dando la vuelta y empezamos a leer Pablo y Bernabé. El Señor, a lo largo de la historia de la salvación, de la larga cadena de la historia de la salvación, de la que tú y yo, si has creído en el Señor Jesucristo, formas parte también, ha tenido secundarios de lujo para hacer su obra. Uno de ellos es Aarón. Aarón es un hombre claramente datado en la Escritura, el hermano mayor de Moisés. Es el hermano mayor de Moisés y menor que María, es el del medio. Por eso hablaba de los niños sándwich, esos niños que han recibido menos afecto, quizás menos atención. Nieto de Leví, hermano menor que María y mayor que Moisés, 3 años, lo dice el libro del Éxodo, 7:7. Se casó, tuvo una esposa, Elisabet, que le dio 4 hijos, 4 piezas, 2 de ellos corruptos, que fueron consumidos por el fuego,
y 2 más enemistados con los sacerdotes, con una rivalidad homicida. Me encanta, aunque no voy a hablar de eso, el silencio de Aarón cuando sus hijos mueren. Aarón se queda en silencio, porque sabía que había un justo juicio de Dios al que él no podía replicar. La teología del silencio es muy importante. Levita, lo dice el texto que hemos leído, y primer sacerdote, la rama aarónica es la rama sacerdotal. Él es el primer sacerdote de una larga saga de sacerdocio. Lo podéis leer en Hebreos, en Levítico, etc. Y además, un hombre que se caracterizaba por algo que tiene bastante prestigio en nuestras iglesias, que es ser elocuente. Elocuente. Es decir, que habla bien, que se hace entender bien. Parece un rasgo menor, pero es muy importante saber proyectar la voz, al menos para que te entiendan, ordenar las ideas y comunicarlas de una manera que se entienda. Clara, lógica, argumental. Un hombre elocuente. En nuestras iglesias, especialmente Rubén se acordará, en los años 60 y 70 y 80, eran muy apreciados los predicadores, aquellos que además hablaban así para que nadie se duerma. ¿Saben? Yo también podría hacerlo, pero no es mi escuela. Mi escuela es otra. Además, con ese fervor, me acuerdo de muchos de ellos, y que hablaban muy bien. M'abuela dia, diu, ha parlat molt bé. Ha parlat, i ese predicador ha parlat molt bé. Diu, no sé lo que ha dit, pero ha parlat molt bé. Que això está muy bien, porque es como decir, caramba, es como un parlamentario en Cortes. Si tenéis algún interés en la política, me extrañaría, porque la política es casi infumable. Hay gente que lo que hace es hablar bien. Son toreros, son verdaderos demagogos que no dicen nada, solamente ensucian, hacen ruido, humo, pero oye, qué bien hablan y qué bien insultan. En este caso el Señor va a escoger a Aarón en un pack. ¿Sabéis un pack, no? Como los yogures. Si quieres comprar uno en el supermercado lo vas a tener difícil. Tendrás que comprar como mínimo 4, a veces 6 y otras veces 8. Y para familias numerosas 12. No se puede comprar un yogur, tienes que comprar en pack. En el capítulo 4 que hemos leído de Éxodo, vamos a ver que cuando Dios llama a Moisés, llama simultáneamente a su hermano Aarón. Ambos. Para una misma tarea. Porque Dios es el Dios de los recursos. El que tiene todos los recursos. Y sería bueno que desglosáramos un poco este pasaje. Lo ha leído Mónica, lo voy a recuperar. En 4:10, si lo queréis proyectar, lo proyectamos. Dijo Moisés al Señor: gracias, Señor, por pensar en mí, qué honrado estoy y qué bien me siento. Ay, no esperaba este honor tan grande de tu parte. No, quejas y complicaciones. Ay, Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra. A veces hay problemas neurológicos. Las personas que son tartamudas tienen un buen pronóstico si se dejan guiar. A veces no se les entiende, porque tienen como bloqueos mentales que les llevan a tartamudear. No sabemos si Moisés tartamudeaba, este concepto no está, pero él dice: no soy persona de fácil palabra, no me expreso bien.
ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo. Es decir, de toda la vida, de toda la vida. Soy lento de habla y torpe de lengua. Probablemente estamos delante de un caso descrito así, como de tartamudez. Moisés, el gran profeta y legislador de Israel, el que subió al Sinaí 2 veces a por las tablas de la ley, el gran líder, el hombre más manso sobre la tierra, no lo digo yo, lo dice la Escritura, no tenía un piquito de oro. El Señor le responde: ¿quién ha dado la boca al ser humano? ¿Quién ha hecho al mudo y al sordo? Esto es una indicación de que por ahí irían los tiros. Al que ve y al ciego. ¿No soy yo el Kyrios, el Señor, el Creador y el Sustentador? Ahora pues ve, tú ve, tranquilo, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Y él responde: ay, Señor, por favor te ruego, envía a cualquier otra persona. Conmigo no. Entonces el Señor, ya enojado, enfadado, le responde así: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, el levita? Acordaos de los yogures en pack. Y sé que él habla bien. Él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Le está dando una indicación de que va a haber entre ellos una buena sintonía y que Dios le ha puesto en el corazón a Aarón hacer equipo ministerial con su hermano Moisés. Atención a esto: tú le hablarás y pondrás en su boca las palabras. Es decir, Aarón, esto es lo que hay que comunicar al pueblo. Y yo estaré en tu boca y en la suya. Y os enseñaré lo que habéis de hacer. Es decir, esto es lo que me ha dicho el Señor como profeta, vidente, he recibido su mensaje. Aarón, esto es lo que hay que compartir al pueblo. Él hablará al pueblo en tu nombre. Él hablará, no tú. Él lo hará en tu nombre. Será tú portavoz. Dice la versión Reina Valera 2020. El portavoz no habla por sí mismo. A veces en los medios de comunicación se suele matar al mensajero, pero el mensajero no tiene ninguna culpa en lo que le han indicado que haga. Usted tiene que decir esto. Usa el mejor tono, las mejores palabras, pero el contenido de lo que está diciendo se lo ha dictado otra persona. Él será tu portavoz. Y tú hablarás con él como si hablara yo mismo. Ese es el grado de comunión en este equipo ministerial. El equipo ministerial es Dios, Moisés y Aarón. Es un triángulo. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Cuando Dios llama a Moisés, tras una disputa por su queja de su incapacidad verbal, con naturalidad Dios incluye en el pack de los yogures a su hermano Aarón, en ese proyecto. Así es el Señor. Cuando el Señor te llama a una tarea, Él ya sabe que las personas que están a tu lado son tus principales aliados, tu ayuda, tu fortaleza. Él ya lo sabe. A lo mejor somos nosotros los que todavía no lo sabemos.
Las personas que estamos en el ministerio sabemos que sin nuestras mujeres o nuestros esposos no podríamos dar un paso al frente. Dios usa nuestras cualidades naturales, las nuestras y también las de aquellos que están a nuestro entorno, en nuestro entorno, y los capacita a ellos para que a su vez nosotros podamos ir más lejos en el desarrollo de la tarea, en una mentalidad de equipo, Esto se extiende a las familias, no solo a los siervos del Señor, a las familias. La tarea de la obra del Señor, de la obra de Dios, no la hacemos nunca en solitario. La obra del Señor no es de llaneros solitarios, es de cuerpo de Cristo, comunidad. Estamos juntos en un proyecto. Ese texto de 4, 15, 16, tú hablarás con él, pondrás en su boca las palabras, pero yo te las diré a ti y tú se las dirás a él y hablarás con él como hablas conmigo. Indica una circularidad total en el desarrollo del ministerio. Una interrelación comunicativa entre Dios, Moisés y Aarón, una unidad de pensamiento. Os adelanto, por si queréis venir, que hacia finales de octubre o primeros de noviembre vamos a poner en pie una obra literaria, teatral, en la iglesia de Quart, en la que todos son hombres. Esto es muy raro porque normalmente la iglesia está llena de mujeres en todos los aspectos, feminizada, pero es una obra literaria que se llama Lutero. Yo, Lutero, como yo, Claudio, yo, Lutero. Es una obra que no se estrenó nunca, es una obra de un dramaturgo español. Y en esa obra, que la estoy leyendo en estos días, aparecen todos los personajes icónicos del tiempo de la Reforma. Lutero, Münster, su mentor, Tetzel, el vendedor de indulgencias, Jacobo Fúcar, su hermano, el príncipe de Sajonia, Federico, todos los partícipes de aquella trama. Y hay uno muy interesante, que es un teólogo 20 años más joven que Lutero, que se llamaba Melanchthon, escrito en castellano Melanchón, lo digo por si queréis buscarlo, en alemán se pronuncia Melanchthon. Era un fraile agustino, como Lutero, 20 años o más joven. Pero en la obra reformadora de Lutero, Melanchthon tuvo un papel muy similar al que Aarón va a tener sobre Moisés. Me vais a perdonar, pero si no conocéis muy bien a Lutero, sus obras, sus escritos, a lo mejor os escandaliza lo que os voy a decir, pero Lutero era un tipo intratable. Lenguaraz, insultón, faltón. Era una persona, no voy a reproducir las cosas que escribió, porque algunos de sus discípulos las tomaron a mano en las charlas de sobremesa, pero decía unas burradas, hablaba muy mal. Algunos dicen que es que su mujer tenía una fábrica de cerveza y era ese el problema, que muchas veces escribía en un estado quizás de embriaguez. Nosotros no somos luteranos, somos hijos o nietos de la Reforma, pero hay que reconocer las cosas. Lutero era muy mal hablado, era un tipo complicado, difícil. Melanchthon, en cambio, era un chico fino, educado, que cuando veía que su maestro perdía los papeles, le decía, maestro, no digas nada, vete a reflexionar, que yo me encargo. Y Melanchthon era capaz de dialogar con la dieta de Worms, con todos aquellos juicios a los que fue sometido Lutero. No pudo evitar la excomunión, no pudo evitar la ruptura de la Iglesia, la Reforma, pero era capaz de decir las cosas como Lutero no era capaz. Es interesante esto. Investigad sobre este personaje. Él fue, a la muerte de Lutero, el continuador de la obra en Wittenberg.
de Lutero. En la Dieta de Habsburgo ejerció sus dotes de psicólogo, de tono conciliador, persuasivo, y fue portavoz de Lutero. Hermanos, Dios siempre tiene un buen plan cuando nos llama a algo. Si Él nos da la misión, ¿cómo es esto? Siempre nos da la provisión. Si Él te da una misión, te dará al mismo tiempo la provisión. La realidad es que todos somos secundarios en la obra del Señor. Porque solo hay un protagonista, que se llama Dios. Y un antagonista, que se llama Satanás, el diablo, el maligno, el ángel de luz, el anticristo, como tú quieras. Un antagonista. Y todos tenemos diferentes roles que debemos aceptar para nuestro propio bien. No hacemos la tarea solo, debemos ganar la perspectiva de equipo. Con razón dice Eclesiastés 4:9, mejor son dos que uno, porque si uno cayere, el otro le levantará. No quiero cansaros, pero os voy a dar algunas pinceladas de la vida de Aarón. Éxodo 17, el apoyo sufrido e incondicional hacia el siervo escogido. Sostener los brazos en alto de Moisés durante la batalla. Cuando alguien está así es porque está sufriendo por su pueblo. Pero si alguien viene y te hace así, como los castellers de Cataluña cuando hacen piña allí en Vilafranca del Penedès, te está sosteniendo los brazos, te está animando a no desfallecer, a seguir adelante. Aarón fue el acompañante privilegiado a cierta distancia en el monte Sinaí, testigo privilegiado de la entrega de la ley de Dios a Moisés. Ahí, en un papel supuestamente secundario. Éxodo 28, lo podéis leer en casa, las vestimentas sacerdotales proféticas, el pectoral, efod, todos los elementos sacerdotales los estrenó Aarón, es el primer sacerdote. Pero también vivió la hora del fracaso. En Éxodo 32, cuando Moisés tardaba en venir, sucumbió a las presiones del pueblo que le pedían una imagen para adorar. ¿Dónde está Dios? No se manifiesta. ¿Dónde está? No le vemos. Moisés se ha ido a la montaña y no baja. El peligro de labrarnos falsas seguridades. Y Aarón, en una muestra de debilidad, por querer quizás ejercer un caudillismo que no le correspondía, sucumbió a las presiones del pueblo y permitió que se creara un becerro de oro. Lo recordáis muy bien. Fue castigado y exiliado también su hermana María, quizás en un momento de envidia, de querer ser lo que otros son. La envidia, decía Quevedo, es flaca y amarilla porque come y no engorda. Es decir, la envidia es un trastorno malísimo que no tiene nunca bastante. Cuando alcances ser lo que crees ser de otros, querrás seguir siendo, querrás seguir avanzando en esa tarea. Nunca se agota. La envidia es autodestructiva. Si el Señor te ha dado una labor, te ha dado algo que hacer, hazlo. De todo corazón, sin mirar al lado, sin fijarte en los demás, haz lo que te corresponde hacer. Y da gracias al Señor y ten mentalidad de equipo. Aarón compartió el destino
de su hermano y siervo escogido. Tampoco entró en la tierra prometida. La vio de lejos, compartió tanto su gloria como sus desdichas. Su sepultura se dispuso en el monte Hor y su sucesor fue Eleazar. En el Nuevo Testamento aparece de forma bastante opaca la figura de Aarón. Hay una mención en Lucas como antepasado de Elisabet, la madre de Juan el Bautista. Y en Hebreos 5 se hablará del sacerdocio de Aarón superado por el sacerdocio de Jesús. Pero fue sin duda un gran ejemplo de lealtad a su hermano Moisés y a la obra del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para aprender. ¿Aprender qué? Que el protagonista es Dios, que la obra es del Señor, que Él tiene a sus siervos, que Él hace en su soberanía y voluntad lo que quiere, y que te ha puesto a ti y a mí en el lugar exacto en el que le podemos ser más útiles. No importa ser un secundario o un terciario, lo que importa es ser, esta frase me persigue, ser hallados fieles. Cuando el Señor venga y nos pida cuentas, poder decir, Señor, esto es lo que me diste, esto es lo que he trabajado, esto es lo que te entrego.